Esta es la parte 2 del video en el cual queremos comparar analizadores de antena. Hemos dicho que para comparar estos analizadores hemos construido una carga fantasma con reactancia. Eso lo hicimos en el video anterior, en la parte 1. Lo que vamos a hacer ahora es construir un dispositivo que es un puente de resistencias y vamos a hacer la medición de esta carga fantasma con el osciloscopio. Expliquemos lo que vamos a hacer. El puente de resistencias también se le llama puente de Wheatstone para corriente alterna. Lo que tenemos aquí es un voltaje que va a estar, voltaje alterno, proporcionado por un generador de señales, una onda sinusoidal. Y esta señal va a ir por una parte a una carga pura de 50 ohms, no reactiva, y luego va a un osciloscopio, al canal 1. Y después a continuación va a otra resistencia y finalmente va a tierra. Entonces aquí vamos a tener un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia va a ser la mitad del voltaje de entrada, porque estamos aquí haciendo pasar esta señal por estas dos resistencias que son iguales y está yéndose finalmente a tierra. Este concepto es el de red divisora de voltaje, ¿cierto? Muy bien, entonces en este lado no hay ningún problema porque medido el voltaje en este punto, nosotros vamos a poder conocer este voltaje de entrada simplemente multiplicando por 2. En este otro lado tenemos otra resistencia y tenemos aquí la carga fantasma o la antena. Esa antena es desconocida. En principio no sabemos qué tan resistiva, qué tan reactiva es. Como hicimos la carga fantasma con capacitores y condensadores, sabemos que tiene capacitancia, inductancia y también tiene resistencia parte real. Eso está explicado en el video anterior. Entonces, lo que vamos a hacer es, en este punto, tomar otra medición para el canal 2. Este es el voltaje de salida. Entonces, tenemos bastante información. Conocemos el voltaje de entrada, conocemos esta resistencia, conocemos el voltaje de salida, pero desconocemos esta resistencia. Bueno, siguiendo la fórmula de la red divisora de voltaje, que es esta, despejamos, bueno, conocemos aquí el voltaje de salida con el osciloscopio, conocemos el voltaje de entrada con el osciloscopio, ¿cierto? Este y este. Desconocemos R2, pero conocemos R1, entonces podemos despejar R2 de esta ecuación. Si despejamos R2, que es esta, va a ser igual a 50 por el voltaje de salida, dividido por la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Y ahí vamos a tener la resistencia o impedancia de esta antena, que va a tener seguramente resistencia y va a tener reactancia. O quiere decir que va a haber un desfase entre esta señal de voltaje y esta otra señal de voltaje. Lo que esperamos obtener finalmente es algo como esto. En alguna frecuencia vamos a tener un mínimo de impedancia que va a corresponder aproximadamente al punto de mínima ROE, y en ese punto es donde justamente se anula la reactancia inductiva, que es esta, con la reactancia capacitiva, que es esta. Como tienen signo contrario, cuando se igualan, se anulan porque tienen signo contrario, y en ese punto tenemos la frecuencia de resonancia. En frecuencias bajo la resonancia, nosotros vamos a tener que va a ser de mayor magnitud la reactancia capacitiva. Entonces, bajo la frecuencia de resonancia tenemos una antena fundamentalmente capacitiva, domina la capacitancia, y por sobre la frecuencia de resonancia tenemos una antena fundamentalmente inductiva, domina la reactancia inductiva. Esto es lo que esperamos obtener.
Aquí está el puente resistivo. Vemos que en el cable superior, aquí en este, ingresa la señal desde el generador de señales que está acá, y desde este generador la señal pasa por esta, se divide, va por esta resistencia. Estas son dos resistencias de 100 ohms en paralelo, y va hacia tierra, hacia el chasis, y la otra va hacia la antena. La antena está aquí atrás, la que hicimos en el video anterior, ¿no? La carga que simula una antena. Después va hacia una resistencia de 1K en este sector y una resistencia de 1K en este otro sector. Antes de las pruebas del osciloscopio, para aislar un poco la señal. Entonces, la sonda amarilla va a ser nuestra sonda de referencia, y la celeste va a ser la que está obteniendo la señal de la antena o de la carga. Y el osciloscopio está aquí arriba. Ahora lo vamos a hacer funcionar. Entonces, espero que se vea claro. Vamos a partir acá poniendo una señal de vamos a poner 7 MHz. Entonces vamos a poner acá, vamos a cambiar los parámetros. Esto es un poquito difícil. Ahí 7 MHz, y tal vez el voltaje podemos bajarlo un poquito, y tenemos un voltaje de 3 volts. Muy bien, entonces nos vamos al osciloscopio. Ahí están las dos señales. Recordemos que la amarilla es la señal de referencia y la azul o la celeste es la antena. Entonces ahí podemos ver en primer lugar que hay un pequeño desfase y hay una diferencia también de voltaje. Estamos en 7 MHz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir el voltaje de la señal de referencia, la amarilla. Entonces vamos a medir acá los voltajes, ¿sí? Vamos a medir entonces voltajes. Ahí está. Muy bien. Aquí puede verse entonces el voltaje máximo que me está indicando para el canal 1, que es de 52 milivolts. ¿Sí? Aquí no sé si se puede ver, 52 milivolts. Vamos a anotar acá. Entonces en nuestra planilla 52. Vamos a ahora calcular el voltaje máximo para el canal 2. Ahí está. Voltaje máximo para el canal 2, 37.6, 36.8, 36. Yo lo dejaría en 36 milivolts aproximadamente. Finalmente vamos a medir el desfase. Entonces el desfase lo vamos a medir a través de los cursores, ¿sí? Entonces vamos a ver, ahí estamos. Muy bien. Ok. Entonces vamos a irnos acá al 0, donde cruza en el centro, ahí, y vamos a medir ahora la otra señal, el cursor B. El
cursor B, perdón. Vamos al cursor A. Estaba yo chueco. Aquí tenemos el cursor A y el cursor B lo tenemos ahí. Y ahí tenemos el desfase. Aproximadamente 10.8 nanosegundos. Ahí se puede ver. 10.8 nanosegundos. Anotamos en nuestra planilla 10.8. Muy bien. Hay que notar aquí que el voltaje de referencia está a la izquierda del voltaje de la antena, y entonces vamos a poner aquí un desfase negativo, ¿sí? De menos 10.8. Perfecto. Con eso tenemos todo. Ahora vamos a nuestra planilla de cálculo a revisar. Aquí he puesto entonces arriba la frecuencia, el voltaje de referencia sin desfase, el doble abajo. Este es el voltaje de entrada en la fórmula. 36 es el voltaje de la antena, de la carga. Este es el desfase. Puse yo que es positivo si el voltaje de referencia está a la derecha de la antena, pero es el caso contrario, por lo tanto hay un desfase negativo. Y aquí están los cálculos que ha hecho automáticamente. Bueno, están las fórmulas detrás, pero en resumen estamos aquí observando una impedancia aquí, ¿cierto? Trabajando con esta fórmula de acá. La impedancia final de la antena es 18.65 en términos de resistencia real. 15.7 negativo, esta es la reactancia capacitiva. La impedancia, la magnitud 24.38, y el desfase es 220 grados, que equivale aproximadamente a menos 40. Menos 40 grados está hacia abajo, por lo tanto es capacitiva la antena en esta parte. Y la ROE prácticamente 3.